Vamos a ir a Efesios capítulo 6, Efesios capítulo 6. Vamos a hablar en esta mañana acerca de la espada del Espíritu y vamos a ir a Efesios capítulo 6. Vamos a comenzar desde el versículo 10 y vamos a ir hasta el versículo 17. Si nos ponemos de pie, por favor, vamos a leer estos versículos, Efesios capítulo 6, del 10 al 17. Efesios capítulo 6 del 10 al 17. Vamos a leerlo de manera alternada. Dice la palabra de Dios comenzando en el versículo 10: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Todos. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por tu palabra y la espada del Espíritu. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a poder practicar y saberla usar y en cada ocasión vencer al enemigo y aún, Señor, ayudarnos a nosotros a crecer en nuestra vida espiritual. Bendice pues, Señor, te lo pedimos y te lo suplicamos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento y la palabra del Señor nos está hablando aquí en Efesios capítulo 6 acerca de que debemos de fortalecernos. Y dice ahí en el versículo 10: hermanos míos, fortaleceos en el poder de su fuerza. Y después dice: y vestíos de toda la armadura de Dios. Dios tiene una armadura especial para cada uno de nosotros. Él la ha manufacturado, Él la ha creado, es de parte de Él, para que nosotros no solamente lo que tenemos que hacer es ponernos la armadura. Ya está lista, ya está puesta, como si cuando alguien, por ejemplo, fuéramos a una zapatería y alguien nos dice: ¿sabe qué? Aquí están estos zapatos, están diseñados especialmente para usted, no los tiene que pagar, solamente póngaselos y se los lleva. Y yo creo que si fueran unos zapatos que nos gustan y la marca que nos gusta, nos los pondríamos y daríamos las gracias y nos iríamos bien contentos. La armadura de Dios no solamente son los zapatos, no solamente es el escudo, es toda una armadura completa. Y Dios dice: mira, con esta armadura te vas a poder defender. Y esta armadura, Dios me requiere que no solamente tome algunas cosas de la armadura, pero que tome todas y cada una de ellas. Por eso dice aquí en el versículo 11: vestíos de toda la armadura. Debería de subrayar esa palabra, toda la armadura. En el versículo 13 dice: por tanto, tomad toda la armadura. Nuevamente, subraya esa palabra, toda. Esa palabra es muy importante porque Dios no quiere que yo tome parte de la armadura, sino que tome toda la armadura de Dios. Y parte de la armadura de Dios, dice acá en el versículo 17: y tomad el yelmo de la salvación. Y luego dice: y la espada del Espíritu. Y aquí está Espíritu con E mayúscula, porque nos está hablando acerca del Espíritu Santo, la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. Nos vamos a enfocar
en la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. En recientes domingos hemos estado viendo acerca de el trabajo y la obra del Espíritu Santo. Ahora vamos a ver lo que el Espíritu Santo tiene para ayudarnos dentro de la obra y el ministerio que el mismo Espíritu Santo nos puede preparar. El mismo Espíritu Santo nos puede guiar. El mismo Espíritu Santo nos puede ayudar. Y tenemos entonces como resultado que el Espíritu Santo tiene un arma poderosa para cada uno de nosotros que nos puede ayudar en nuestra vida cristiana. Vamos a ver lo que dice acá en Hebreos capítulo 1. Ahí adelante en Hebreos capítulo 1, la Biblia nos habla acerca de que la espada, esta espada del Espíritu, es una espada poderosa. Es una espada poderosa, dice ahí en el versículo, comenzando en Hebreos capítulo 1, vamos a ver en el versículo 1 y vamos a leer hasta el versículo 3. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas, ¿con qué? Con la palabra de su poder. Y habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ahí en medio de este versículo 3 dice: con la palabra de su poder. La palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios es poderosa. Por esa razón, cuando nosotros estamos leyendo la palabra de Dios, no deberíamos de menospreciar este libro. No lo deberíamos de minimizar, no lo deberíamos de arrumbar. Cuando llegamos a casa, no lo deberíamos de esconder o tirar por allá, sino lo deberíamos de apreciar, porque es la palabra de Dios, es la espada del Espíritu. Una espada la tenemos que tener ahí lista para usarse. Una espada la tenemos que tener ahí preparada, porque dice la palabra de Dios que tenemos un adversario. Y cuando ese adversario viene, dice la Biblia que tenemos que resistir ese adversario. Tenemos nosotros que ponernos firmes. Ahí en Efesios, donde estábamos leyendo, dice: estad pues firmes. Y tenemos nosotros esa responsabilidad. Alguien que está firmes no está acostado, ¿o sí? Alguien que está firmes no está viendo la televisión. Alguien que está firmes no está allá platicando, sino está atento, está firmes. Estaba hablando con un hermano que me estaba contando una historia increíble. Pero este hermano me estaba contando que para los 17, 18 años su vida era un desastre. Era un verdadero desastre. Dice: pastor, llegué a la juventud y a los 17, a los 18 años mi vida se convirtió en un desastre. A los 19 años ya no tenía, ya estaba mal, estaba descarriado. Pero a los 19 años vi un anuncio en el periódico y decía en el periódico: se requiere de soldados para que pelees por tu país y te vamos a pagar, y además te vamos a ayudar con tu universidad. Y él dijo: pastor, yo vi eso, inmediatamente me presenté allá a las oficinas, tuve que pasar unos exámenes, los pasé, y una semana después me metí al cuartel. Y dice: pastor, estuve ahí por 3 años en ese cuartel, sirviendo como soldado en los tanques de guerra. Y dice: pastor,
eso me dio carácter. Cada vez que decían firmes, ahí estaba yo firmes. Cada vez que decían, sonaba el reloj despertador a las 4:30, ahí estaba yo puesto de pie. Cada vez que checaban aquí los bunkers o el lugar en donde dormíamos, todo estaba limpiecito. Dice, antes mi vida toda mal. Me metí para ser un soldado en el ejército y ahora todo cambió. Y a través de eso, me cuenta él, hice miles y miles, salió del ejército e hizo miles y miles y miles de dólares. Y qué bien, ¿verdad? ¿Quién no le gustaría eso si los usamos para el Señor? Pero lo interesante de esto es que Dios dice, mira, yo quiero que seas un soldado y eso te va a ayudar en tu vida, y ponte firmes, no estés ahí distraído, ponte firmes. Y debemos de saber usar la palabra de Dios. Hebreos capítulo 4, ahí adelantito, Hebreos capítulo 4 en el versículo 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. No solamente la palabra de Dios es poderosa, pero dice acá, la palabra de Dios es viva y eficaz. Si alguno de ustedes se enfermara y va con el doctor y tiene una enfermedad incurable, una enfermedad que no hay cura, y en nuestros tiempos aún siguen habiendo ese tipo de enfermedades como cáncer, como leucemia, y vamos a suponer que es cáncer. A nadie le gustaría tener cáncer, pero es cáncer, y va con el doctor y le dice el doctor, ¿sabe qué? Este cáncer es incurable. Pero usted escucha que hay allá en Catemaco, hay allá en la Ciudad de México un especialista, y usted llega ahí con ese especialista y le da todos los resultados y estudios que usted tiene, y el especialista dice, ¿sabe qué? Hay una medicina eficaz para esta enfermedad, para este cáncer. Lo único que usted tiene que hacer es tomársela por una semana 3 veces al día. Y usted sale de ese lugar y dice, no lo creo, pero bueno, lo voy a hacer. Y toma esa medicina por una semana 3 veces al día, y al final de la semana usted es curado completamente. ¿Por qué? Porque esa medicina era eficaz. Algo que es eficaz es algo que nunca falla. Algo que es eficaz es algo que no, usted lo usa y va a funcionar y va a servir. De tal manera que la palabra de Dios nunca falla, porque es eficaz. Cada vez que lo use va a funcionar. Cada vez que la lea va a servir. Por eso dice la Biblia que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y luego dice, y es más cortante que toda espada de 2 filos. De tal manera que en ese tiempo los soldados, todo soldado tenía su espada. Y una de las características de un soldado era que un soldado no quería tener la espada más, ¿cómo se le llama cuando no está afilada? Tiene una palabra, cuando no está afilado algo. ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo? Ya no tiene filo, ¿verdad? Pero ¿cuál es la palabra? Amellado. Creo que sí, así como que no tiene filo. Que esa espada, ni un soldado le gustaría tener una espada que no tiene filo. Todo soldado busca tener la espada más filosa. Por ejemplo, cuando uno va a acampar, nadie quiere tener la lamparita, ¿verdad?, que alumbra nomás allá 10 centímetros. Uno quiere tener la lámpara que alumbra a 20 kilómetros.
y hasta apuntan al cielo y quieren ver si alumbran la luna. Eso es lo que como hombres, es lo que queremos, lo más filoso, lo más poderoso. Y entonces dice la Biblia acá, mira, la palabra de Dios es más filosa que una espada convencional, que una espada de dos filos, que ahí tú la tienes y te jactas de tu espada, pero la palabra de Dios es más filosa que cualquier espada de dos filos. De tal manera que la palabra de Dios dice acá, es más cortante, y luego dice, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, si tenemos una espada tal, viva y eficaz y poderosa, de parte del Espíritu Santo, parte de la armadura de Dios, deberíamos de usarla más, deberíamos de apreciarla más, deberíamos de decirle a Dios, gracias Señor por la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahora requiere práctica. Segunda de Timoteo capítulo 2 en el versículo 15, segunda de Timoteo capítulo 2, comenzando en el versículo 14, dice, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Dios no quiere que simplemente estemos ahí contendiendo con palabras. Muy fácilmente podemos pasárnosla peleando con puras palabras, pero sí podemos nosotros usar bien la palabra de verdad. Dice en el versículo 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa ¿qué? Bien la palabra de verdad. Entonces, si Pablo le dice a Timoteo, mira Timoteo, usa bien la palabra de verdad, es porque había quienes usaban mal la Biblia, la palabra de Dios. ¿Cómo usas, hermano, la Biblia? ¿La usas bien o la usas mal? Por ejemplo, cuando el diablo, allá en Mateo capítulo 4, le decía a Jesús, le decía, mira, aviéntate porque los ángeles te van a agarrar y te van a rescatar. Y el Señor Jesucristo respondía y decía, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces el diablo usaba la palabra de Dios, pero mal, para sus propios beneficios maléficos. El Señor Jesucristo respondía bien con la misma palabra de Dios. Entonces podemos usar mal la palabra de Dios. Por ejemplo, podemos decir, ay, es que puedo yo irme de borracho, porque dice la Biblia que el Señor perdona todos los pecados. Entonces ahí estamos usando mal la palabra de verdad. Tenemos que aprender a usar bien la Biblia, no para nuestros propios pecados o para nuestra conveniencia, porque cuando leemos la Biblia no le debemos de leer para nuestra conveniencia, o no debemos de leerla para encontrar y decir, ya le encontré ahí un error, ahí está mal, y entonces sí puedo hacer esto que yo pensaba que no lo podía hacer. Ahí estamos usando mal la palabra de verdad. Tenemos que usarla bien. ¿Y cómo la vamos a usar bien? La vamos a usar bien leyéndola, la vamos a usar bien entendiéndola. Debemos de usarla bien siendo iluminados por el Espíritu Santo. Hechos capítulo 17 en el versículo 11. Hechos capítulo 17 en el versículo 11. Están aquí, dice la palabra de Dios, los de Berea, y dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras. De tal manera que
usar bien la palabra de verdad es escudriñar que cada día. Algunos dirían, pero ¿dónde la Biblia dice que debemos de leerla cada día? Ya en Josué capítulo 1, versículo 8, ¿qué dice Josué 1:8? ¿Qué dice? Esfuérzate, a ver, Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche. ¿Qué vas a hacer? Meditar en él. Entonces, sí, hay que esforzarnos, pero sí hay que esforzarnos para leer la Biblia, amén. Hay que esforzarnos para leerla y meditar en ella de día y de noche, todos los días. ¿Qué pasa cuando dejo de leer la Biblia? Dejo de leer la Biblia y van a comenzar a venir pensamientos malos. Dejo de leer la Biblia, voy a dejar de venir a la iglesia. Dejo de leer la Biblia, voy a comenzar a retroceder. Dejo de leer la Biblia, ya no estoy practicando el leer la Biblia todos los días, y el escudriñarla es como alguien que está practicando y practicando y practicando. Si uno deja de practicar un instrumento, ¿qué va a suceder? Ya después lo va a tomar y ya no lo va a poder usar. Yo solía tocar la trompeta como Justino Venegas. No saben quién es Justino Venegas, ¿verdad? Ni yo tampoco. Apenas acabo de crear ese nombre. Pero yo tocaba la trompeta. Pero si ahora me da una trompeta, ya no la pudiera tocar. Di 2, 3 conciertos en piano. Tomé por varios años piano, pero si usted me pide que toque algo de piano, ya no pudiera tocar piano. ¿Por qué? Porque no lo he practicado. Solía tocar guitarra, pero ya varias de las cosas que había aprendido ya no sé. La batería, menos, nunca toqué batería, pero si dejamos de practicar algo, hay algunas cosas en algunas ramas y áreas, si uno deja de usar eso por una semana, ha perdido práctica. A mí me encanta el tenis y por, no sé, como unos 10 años salía a jugar tenis y cada semana estaba jugando tenis, y hasta hace que unos 3 años yo creo, o 2, lo dejé de jugar. El sábado pasado volvimos a ir con Jafet y dije, wow, me encanta el tenis, pero ya no lo he jugado y ya no lo he practicado, ya no, y especialmente con que me lastimé la mano hace 3, 4 semanas. Pero dice la palabra de Dios que si usamos la Biblia todos los días vamos a ser cada vez mejores. Vamos a poder usar la palabra de verdad mucho mejor. Vamos a poder usar las escrituras mucho mejor. Dice, escudriñaban cada día. Segunda de Timoteo capítulo 3, en el versículo 15, ahí estábamos cerquita hace ratito, pero segunda de Timoteo capítulo 3, en el versículo 15, dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. No solamente encontramos que es la espada del Espíritu, la palabra de Dios es la espada, pero dice acá que esa espada es sagrada. Es algo que es no solamente importante, pero es importante desde el punto de vista espiritual. Algo que es sagrado es algo que nosotros no debemos nada más de contemplar para verlo y quedarnos ahí con la boca abierta, pero reconocer que es algo de parte de Dios para mí importante. ¿Y desde cuándo Timoteo sabía las sagradas escrituras? Dice la Biblia, desde la niñez. Entonces,
no solamente los adultos debemos de leer la Biblia, sino también nuestros hijos deberían de leer la Biblia, deberían de aprender la Biblia, deberían de escudriñar la Biblia. Hay una diferencia entre simplemente leer por leer y escudriñar. Escudriñar es adentrarnos más. Escudriñar es decir, a ver, aquí esto se ve muy interesante, lo voy a leer 3, 4, 5 veces. Y entonces también el escudriñar es entender una parte de lo que dice la Biblia y decir, voy a investigarlo más. ¿Por qué dice acá que aquí era el nieto de alguno de los reyes, y nos metemos más y le buscamos más y de repente empezamos a encontrar más cosas? El día bueno, hay una palabra que vamos a ver después en la predicación, es una palabra acerca de Barrabás. Barrabás, dice la Biblia que era un malhechor famoso. Dice la Biblia que lo habían metido a la cárcel por sedición. Y entonces dije, ok, pues ¿qué es sedición? Y lo empecé a buscar, y la palabra sedición es alguien que es un líder, pero que agrupa a más personas para derrocar al gobierno. Y eso era lo que era Barrabás. No solamente era malo, pero era alguien que quería derrocar al gobierno, y por esa era una de las varias razones que lo habían metido a la cárcel. Entonces, el escudriñar es meternos más, y es investigar más, y es agarrar más amor a la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando a alguien le gusta un deporte, por ejemplo el fútbol. Yo sé que a muchos no les gusta el fútbol, no hay muchos aquí de Pachuca, pero allá en Pachuca, wow, cómo les gusta el fútbol y les encanta el fútbol. Pero si a alguien les gusta, en este caso el fútbol, ¿qué es lo que hacen? Pues empiezan a investigar más, empiezan a ver qué balón es el mejor, cuáles tenis patean mejor, qué tipo de ejercicios tengo que hacer, a qué academia me voy a meter, ver videos de algunas maneras de golpear el balón. Y entonces uno se mete más, se profundiza más en lo que yo quiero, en lo que me interesa. Si alguien, por ejemplo, está quizás en un oficio y por ejemplo es un peluquero. Un peluquero no va allá y compra cualquier tipo de tijeras. Un peluquero sabe cuál es la mejor marca, y ha estudiado y ha visto y varias cosas que uno a veces ni siquiera sabe. Alguien algún arquitecto, algún constructor va a buscar lo mejor y se va a interesar. Un dentista va a prepararse y se va a meter más porque es algo que le gusta. Y nosotros como cristianos, en lo menos en donde nos adentramos es en la palabra de Dios. Es bueno, yo creo, tener la mejor Biblia y decir, ok, mi Biblia que sea forro de piel. Pero ¿qué sirve si es forro de piel, una espada bonita, y no la estoy usando? Tengo que escudriñarla y meterme más. Ahora vamos a seguir leyendo acá 2 de Timoteo 3:15. Dice, ya que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios, de tal manera que la Biblia es inspirada por Dios, toda la Biblia. Y luego dice, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente ¿qué? Preparado para toda buena obra. Dios quiere que yo esté preparado
pero Dios quiere que yo use desde la niñez o desde lo más pronto que yo pueda, comience a usar la palabra de Dios. Es importante leerla, es importante escudriñarla, pero también dice la Biblia, es importante memorizarla. Dice la Biblia, en mi corazón he guardado tus dichos. Aquí en mi corazón los he guardado. Hace, no sé, unos días íbamos manejando aquí atrás, en donde recogemos gente de la ruta y de esta colonia que está aquí cruzando el río. Y así lejos había un niño que estaba escuchando algo con su celular, tenía ahí unos audífonos, pero no solamente lo iba escuchando, sino ya lo iba cantando todo. Y hay quienes saben no solamente una canción, saben 20, saben 30, saben 50. Los comerciales de la televisión, los niños ya se lo saben todos los comerciales, y se saben canciones y se saben esto y aquello. Pero cuando les decimos, a ver, un versículo de la Biblia, no sé. Hermano, ¿cuántos versículos sabe usted de la Biblia? ¿Se sabe unos 10, unos 20, unos 50, unos 100? No hay muchos que se sepan más de 100 versículos de la Biblia. Y es bueno, hermano, hermana, que usemos la palabra de Dios, que la memoricemos, que la practiquemos, porque es la sagrada palabra de Dios. El Espíritu Santo tiene una espada especial y nos dice, aquí está, úsala. Si tuviera poderes mágicos diría, démela, ¿verdad? Pero la espada de Dios tiene poderes espirituales, poderosos, que me ayudan. Y lo que deberíamos de decir es, Señor, gracias por la espada del Espíritu, que tú me la das, la voy a estudiar más, la voy a leer más, la voy a compartir más, voy a practicar más, para que tú me uses mucho, mucho mejor. Amén. La espada del Espíritu. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ayúdanos, Señor, a poder usar bien la palabra de verdad. Ayúdanos, Señor, a saber las sagradas escrituras desde la niñez y desde lo más pronto posible. Ayúdanos, Señor, a reconocer que es viva, es eficaz, es poderosa. Ayúdanos a recordar que tú nos has dejado esta espada como parte de toda la armadura. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes como buenos soldados a poder saber usarla, practicar, y que cuando venga el enemigo en el día malo, podamos nosotros defendernos con esta espada preciosa que tú nos das y nos dejas. Bendícenos, Señor, te lo pedimos y te damos las gracias en el nombre dulce de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, pues vamos a